Esperamos ser de bendición esta semana. Compartan el enlace, que compartan el link y que muchas personas puedan oír este último llamado que quizás, como lo dice el título, pueda ser quizás el último llamado en esta semana, porque solo Dios sabe hasta cuándo estaremos en este mundo. Así que me alegra saludarles, espero ser de bendición. Y espero que esta semana sea una semana para la gloria de nuestro Dios. Y podamos edificarnos, podamos de una manera especial ser guiados por el Espíritu Santo a través de su palabra. Vamos a orar. Les invito a que allí donde estemos, con reverencia, nos humillemos delante del Señor. Y vamos a orar para iniciar el mensaje de hoy titulado La importancia del último llamado. La importancia de este mensaje final a través del cual Dios hace el último llamado a este planeta Tierra. Vamos a mirar cuán importante, hermanos, es que le prestemos atención a este último llamado que Dios hace. Oremos para que el Espíritu Santo sea quien nos hable en esta mañana. Señor, gracias por darnos este privilegio y esta oportunidad de poder congregarnos a través de este medio y poder meditar, Señor, en este llamado que haces principalmente a tus hijos, a tu pueblo y a través de tu pueblo al mundo. Queremos de una manera especial oír tu voz. Háblanos a través de la obra del Espíritu Santo y que en esta mañana podamos conectar nuestros corazones al trono de la gracia y poder hallar gracia y socorro oportuno en estos últimos días. Abre los ojos, la mente y los oídos de nuestro entendimiento para que podamos percibir por medio de la fe, podamos oír claramente el sonido de alerta, el llamado que tú haces a tus hijos antes que sea demasiado tarde. En tus manos quedamos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hay un mensaje solemne que Dios ha dejado para estos últimos días y que tristemente, como pueblo de Dios, como ese pueblo que Dios levantó en la última etapa de la historia de este mundo, ese pueblo que surgió del gran chasco y que Dios dirigió hasta el día de hoy, no le estamos dando la importancia al mensaje que fue depositado para que nosotros como el pueblo de esta última generación que habría de subsistir en esta tierra pudiésemos anunciar al mundo y preparar el camino para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados a eso, hermanos. No habrá otro pueblo que lo haga. No hay otro pueblo que contenga el mensaje completo y el último llamado. No he visto otro pueblo, no he visto algún grupo de personas que tenga un mensaje tan completo como el que Dios ha dado a la iglesia adventista del séptimo día y que requiere de nosotros que demos ese sonido certero a la trompeta para despertar al mundo en cuanto a los acontecimientos finales y en especial a la gran obra de juicio que hoy se está realizando en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Y que mis amados estamos a las puertas de que termine la última fase de este juicio, que es el juicio de los vivos. Hemos visto y hemos estudiado y sabemos, mis amados, que el juicio de Dios comenzó por los muertos.
¿Cuándo pasará a los vivos? Está muy cerca ese día, mis amados. Y esa será la fase final, la cual será rápida y cada quien quedará sellado para vida o para muerte. ¿Y de qué depende de que el sello, si estoy entre los vivos, sea colocado en mi frente para vida y pueda contemplar al Señor venir en las nubes de los cielos y no decir, como lo dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 en adelante, que dirán muchos en aquel día: a las peñas y a los montes caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de aquel que viene en las nubes de los cielos. Así que, mis amados, por eso en esta mañana quiero iniciar hablando de la importancia de este mensaje solemne con el cual fue guiado y levantado este pueblo que Dios ha guiado desde ese gran chasco, desde el año 1844, cuando precisamente en ese año, en esa fecha especial, el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo a iniciar su última fase del ministerio en favor de toda la humanidad. Y saben, mis amados, por eso este mensaje del cual vamos a estudiar hoy, que es el mensaje, y no solamente hoy, sino durante toda la semana, vamos a hacer un estudio profundo del mensaje de los tres ángeles. Sí, mis amados, el mensaje de los tres ángeles constituye el último llamado de misericordia de Dios a este planeta Tierra. No habrá otro llamado más solemne, no hay otro llamado más contundente, como lo vamos a ver en el estudio de esta semana, y por eso no te pierdas ningún mensaje, porque de una manera especial vamos a profundizar por qué es tan importante, por qué es tan solemne y por qué es el último llamado de Dios para tu vida y para mi vida. A tal punto, a tal punto que cuando Dios le da la visión a Juan del mensaje en Apocalipsis capítulo 14, vean la importancia que le da, vean la importancia y el título que le da a ese mensaje. Vean cómo lo llama el Evangelio Eterno. Así resume el mensaje de los tres ángeles, el Evangelio Eterno. ¿Y por qué le llama el Evangelio Eterno a este último llamado de misericordia de Dios? Porque precisamente, queridos, precisamente es una amonestación a una verdadera preparación para el encuentro con nuestro Dios. No podemos estar como nosotros nos place, como nosotros queremos, a nuestra manera. Hay una preparación que contiene este mensaje si queremos subsistir en el día malo, en el día final. Y por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, dice lo siguiente, acompáñeme, dice: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y ustedes saben, mis amados, que los ángeles de Dios son los ministros del cielo enviado, como lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 14, enviados para servir a aquellos que han de ser herederos de salvación. Así que este mensaje no es un mensaje terrenal. He ahí la importancia, mis amados. La importancia del mensaje, porque no es un mensaje terrenal. Es un mensaje que proviene del cielo. Es un mensaje que proviene de Dios. Por eso, queridos, no podemos estar predicando nuestras propias historias. No podemos estar predicando cuentos ni fábulas.
No podemos estar entreteniendo a la gente con un mensaje vacío. Necesitamos predicar este mensaje solemne porque el mundo lo necesita y los primeros que necesitamos oír, entender y vivir este mensaje somos nosotros como pueblo de Dios. Y precisamente hoy el mundo se encuentra como se encuentra. Precisamente hoy como pueblo de Dios nos encontramos como nos encontramos porque no hemos querido recibir este mensaje. Por eso no se predica. Por eso no se anuncia. Por eso son pocos los que han entendido y están viviendo a la altura de este mensaje y entienden el tiempo solemne en que nos encontramos. Son pocos los que el Espíritu Santo le están permitiendo que los despierte. Y son pocos los que han entendido la importancia de la experiencia de este mensaje. Pero ¿cómo voy a vivir la experiencia si ni siquiera he entendido el mensaje, si ni siquiera he oído el mensaje, si ni siquiera he leído el mensaje? ¿Sabe qué dice la inspiración divina? Dice, muchos caminan, muchos corren de aquí para allá y se hacen llamar mensajeros, pero no tienen el mensaje. Han perdido el mensaje, están hablando otras cosas. No están hablando el mensaje presente para estos últimos días. Y por eso andamos como andamos, no sabemos para dónde vamos. Por eso cada día como pueblo de Dios estamos más afanados por las cosas de este mundo que por hacer la voluntad de Dios, que por cumplir la misión, que por preparar el camino de Dios para su segunda venida. Y por eso dice acá que Juan vio volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Fue un mensaje dado, queridos, a un pueblo especial que si como mensajero se dispone a cooperar con el ministerio de los ángeles, con el poder del Espíritu Santo, hermanos queridos, dice aquí que entonces se cumplirá estas palabras. Entonces este evangelio eterno será predicado a todos los habitantes de la tierra. Es una orden del cielo. No es algo que este servidor se está inventando. Si dice que es el evangelio eterno y si dice que es para predicarlo, ¿por qué estamos callando la pregunta? Porque poco se escucha de este llamado. ¿Por qué poco se escucha de este mensaje? La pregunta. ¿Será que el enemigo nos está callando porque no le conviene que el pueblo de Dios anuncie este solemne mensaje, viendo las cosas y viendo el cumplimiento del mismo mensaje, hermanos? Muchos están sorprendidos por los grandes cambios que están sucediendo hoy en la tierra, por las cosas que están sucediendo y ahí está en el mensaje. Todo eso tiene que ocurrir y lo que está por venir tiene que ocurrir porque está escrito y está concebido en el mensaje. Por eso no sabemos y por eso mucha gente está asustada. Y por eso cada día el diablo nos tiene más y más entretenidos en las cosas de este mundo, porque no hemos llegado a comprender la solemnidad del tiempo que estamos viviendo y estamos relajados, echándonos aire en las bancas y en las sillas de la iglesia. Cuando hay una obra solemne que hacer afuera de ella. Estamos hartos de pan espiritual y se está perdiendo el pan que deberíamos estar impartiendo afuera a los que mueren de hambre y de sed espiritual. Y tanto que estudiamos la parábola, la ilustración del juicio de las naciones, porque tuve hambre y me diste de comer, y seguimos desperdiciando el pan espiritual y no hacemos nada para llevar y saciar esa hambre que hay hoy en el mundo, porque vivimos una vida egoísta y nos conformamos, queridos. Nos conformamos simplemente con hartarnos de pan y de agua
que finalmente no está saciando ni nuestra propia sed y hambre espiritual, porque nos entra por un oído el mensaje y nos sale por el otro. Y que me diga de los lugares donde ni siquiera se imparte alimento sólido para el pueblo, alimento que nutra al pueblo. Sí que la condición es más terrible y por eso hay mundanalidad, por eso hay errores teológicos que se están metiendo, doctrinas falsas que se están aceptando, porque el pueblo perece, perece por la ignorancia del conocimiento, por la falta del conocimiento que ignoran primeramente voluntaria, porque teniendo gran luz, no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para meditar. Y escuchando muchas veces, somos oidores olvidadizos. Nuestra mente y nuestro corazón no es terreno bueno para que la semilla del mensaje del último llamado pueda hacer efecto en tu vida y en mi vida. Y me llama la atención el título que le da el profeta inspirado al recibir esta solemne amonestación. El Evangelio eterno. Sí, mis amados, este último llamado, este mensaje solemne de los tres ángeles es o constituye o allí se resume el Evangelio eterno para la humanidad. Lo vamos a estudiar en esta semana y vamos a ver cómo cuando le preguntaron a la mensajera de Dios, ¿es el mensaje de los tres ángeles el mensaje de la justificación por la fe? Y ella dijo, sí, ciertamente es el mensaje de la justificación por la fe. Es la manera como el hombre finalmente va a ser vindicado delante de Dios. Y es la manera en que también Dios va a vindicar su carácter, demostrando ante el universo y ante los seres caídos y ante los mundos que no han caído en el pecado, que sí es posible vivir para la gloria de Dios y que el justo por la fe vivirá. Y que realmente valió la pena la muerte del Señor Jesucristo, porque habrá y quedará un remanente en los últimos días que vivirá para la gloria del Señor, guardando sus mandamientos y reteniendo el testimonio de Jesús. Habrá un pueblo, como lo dice aquí en la terminación casi del mensaje de los tres ángeles, que tendrá la perseverancia, la paciencia en guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lo que el diablo echó por tierra, habrá un pueblo que le creerá al Señor, que recibirá este último llamado y estará listo para ponerse de parte de la verdad y resaltar y glorificar y adorar al único Dios verdadero. ¿Saben, mis amados? Me llama la atención el Evangelio eterno. Sí, mis amados, porque la predicación, el entender este Evangelio, el entender este último llamado de Dios, el entender y vivir, experimentar la experiencia de este mensaje va a determinar, escucha muy bien, va a determinar el destino eterno de mi vida. Va a determinar el destino eterno de tu vida. Por eso se llama Evangelio eterno, porque va a definir la eternidad de toda la humanidad, o para vida eterna o para muerte eterna. ¿Depende de qué? De quienes escuchen realmente, atiendan al llamado de Dios y vivan la experiencia de este mensaje.
Ahora sí estamos entendiendo la importancia solemne a tal punto, hermanos, que vea lo que dice la inspiración divina en el libro Primeros Escritos, página 252. Vi una compañía que se mantenía bien guardada y firme. ¿Qué es lo que nos va a dar firmeza y nos va a proteger de los engaños finales del diablo y nos va a mantener puros en la verdad? Vamos a colocarle atención. Y dice que era una compañía pequeña, se mantenía bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Hermanos, esto está anunciado. Habrá apostasía en los últimos días. El diablo va a introducir dentro de la viña del Señor la cizaña. Y si no atendemos a la advertencia de este llamado, de este mensaje, el diablo va a trastornar tu fe, va a minar tu fe y va finalmente a engañarte, querido hermano, hermano, como lo está haciendo con miles que duermen en la ignorancia y que no quieren oír, no quieren recibir el llamado de Dios. Prefieren seguir viviendo en sus deleites, en sus afanes, en su vida egoísta, que oír la voz de Dios, que sacar tiempo de calidad para nutrirnos sólidamente. Prefieren depender del pensamiento y de la voluntad de los hombres antes que del pensamiento y la voluntad de Dios cada día. Vamos a mirar qué era lo que mantenía esa compañía firme y bien guardada. Dios miraba con aprobación esa compañía. Y escucha, me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercer ángel. Y dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva un bloque o clavija de estos mensajes. Y hermanos, a mí me preocupa esto, porque hay una lamentación, hay una advertencia para el que intente quitar estos mensajes. Y a mí me preocupa, hermanos, yo he ido a predicar a lugares donde he hablado acerca de este llamado del mensaje de los 3 ángeles. Incluso no he tocado ni siquiera los 3, solo he tocado uno. Y me quedo asombrado. Fui a cierta iglesia, más o menos unos 250 miembros, casi 300. Y cuando despedía a la hermandad ese sábado, hermanos, casi la gran mayoría estaban era como asustados, como sorprendidos de oír este mensaje. Decía, hermano, yo, la verdad, nunca había escuchado, algunos decían así, como 10 años no escuchaba un mensaje de estos. Yo me quedé asombrado, hermanos. Yo me quedé asombrado de ver la condición de ignorancia en la que nos encontramos como pueblo de Dios a tal mensaje que nos identifica y para el cual Dios nos levantó en esta última generación para que finalmente demos a conocer ese llamado de preparación. Por eso estamos como estamos. No solamente hemos movido uno, sino los 3 no se escuchan. Han sido quitados. En muy pocos lugares se escucha este llamado, se escucha este mensaje final de Dios para esta tierra. En muy pocos lugares, hermanos. Y la pregunta es, si este mensaje no ha de preparar a un pueblo para la segunda venida, ¿cuál lo hará? ¿Qué otro mensaje contiene y centra la obra final de Cristo sobre la humanidad si no es este que advierte que su juicio ha llegado
y que debemos aprender a temer a Dios y a darle gloria, porque es la única manera de darle una verdadera adoración al Creador del universo. Y en esta semana vamos a entender profundamente qué significa todo eso y cómo lo podemos llegar a alcanzar con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Pero si no hemos logrado, queridos, entender esto, tristemente, si no lo oímos menos, tanta ignorancia que hoy hay, a tal punto que dice aquí en primeros escritos, me fue mostrado 3 escalones, los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, y dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva. ¿Y qué ha logrado el diablo? Quitarlo de la mente aún de aquel pueblo a quien Dios levantó para predicarlo. Son muy pocos los que están hablando de eso. Son muy pocos los que están predicando, los que están advirtiendo al mundo y están hablando de este mensaje. Y vean lo que dice al final, queridos. Aquí viene lo más tremendo. ¿Por qué la importancia de este mensaje, mis amados? ¿Por qué la importancia? Dice la verdadera comprensión. La verdadera, hermanos. Nosotros hemos leído y muchos hasta se saben de memoria el mensaje de los 3 ángeles, pero no comprenden la importancia, no comprenden lo que está encerrado allí. No comprenden por qué el destino final depende de estos 3 mensajes, de estos 3 escalones, de estas 3 experiencias en las cuales debemos estar nosotros preocupados, analizando y viviendo. Dice la verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. Es de importancia y se me ponen los pelos de punta cuando dice la mensajera de Dios, es de importancia vital. Hermanos, de esto depende tu destino eterno. Y ahí lo dice. En la parte final de este párrafo dice, y el destino de las almas depende de la manera en que sean recibidos. Por eso yo les decía cuando leíamos el versículo 6, hermanos, por eso se llama evangelio eterno, porque la manera en que sean recibidos, en que sean aceptados o no aceptados, depende el destino final de toda la humanidad, vida eterna o condenación y muerte eterna. Tremendo, queridos. A tal punto que cuando vamos al libro de San Mateo, vean la condición en que el enemigo tiene a miles. Y yo deseo, hermano, yo deseo, porque cuando vamos al libro de San Mateo 24, sabemos que Mateo 24 podría ser parte del mismo Apocalipsis o del mismo Daniel, que son libros proféticos. Es el capítulo más profético entre los evangelios. Y ahí señala claramente, hermanos, la obra de este mensaje y cómo la predicación de este mensaje dará el final, la conclusión de este mundo. Como cuando este mensaje se predique. Por eso, hermanos, el diablo no le conviene. El diablo le conviene seguir trabajando en la mente de los seres humanos, ocupándolos en otras cosas y no en el mensaje que deberíamos estar predicando, porque él sabe que entre más se entienda, entre más se reciba este mensaje, hermanos, más almas estarán preparadas para el reino de los cielos. Y más rápido, entre más se viva y se predique este mensaje, sea que la gente acepte o no acepte, hermanos, el fin pronto llegará y el diablo lo sabe. Por eso Apocalipsis 12:12 dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con grande ira sobre vosotros, porque sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que al levantarse este pueblo a pregonar este último llamado, se le acaba el tiempo a él, hermanos. Y acá lo dice, no son mis palabras, lo que yo hablo es lo que está escrito y aquí lo dice. Pero qué triste, hermanos, que la obra de Satanás dentro del pueblo de Dios es meter cizaña, meter a hombres para quitar de la mente el mensaje.
No sé, hermanos, cómo sea el liderazgo en tu iglesia, pero si tú escuchas la voz de Dios, Dios te está llamando, querido, a ser un verdadero atalaya. Si los demás callan, tú y yo debemos predicar, mis amados. Debemos despertar al pueblo de Dios. Debemos despertar a nuestros hermanos con amor, con misericordia, pero con autoridad en el nombre del Señor. No para destruir, para edificar, hermanos. Hagamos como lo hacía Noé. Muchas veces, tristemente, el diablo nos ha llevado de un extremo al otro. Unos están en el frío formalismo y otros se han ido a los extremos. Ya queremos con este mensaje estar condenando a todo el mundo. No, hermano, esa tampoco es la obra de Dios. Hagamos como Noé, él martillaba, él predicaba, pero cada quien finalmente tomó su propia decisión. No podemos obligar a nadie, pero debemos ser testimonio hasta el último día donde Dios nos coloque. Esto no es por la fuerza, esto no es con espada, esto es con el poder del Espíritu Santo, haciendo la obra donde Dios te ha colocado, donde Dios te ha llamado, siendo siervos de Dios verdaderos, dando testimonio, hermanos, de lo que realmente Dios pide de nosotros. Por eso dice aquí en Mateo 24, entonces, y esto viene como resultado de la predicación de la verdad, hermanos, de este mensaje. Dice, entonces os entregarán, versículo 9, a tribulación y os matarán y seréis odiados por causa de mi nombre. ¿Por qué esto no ha llegado? ¿Sabe cuándo va a llegar esto, hermanos? Cuando nos levantemos a predicar el mensaje que debemos estar predicando en estos últimos días. Y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Ve, hermanos, yo incluso en algunos lugares donde la mente está tan cauterizada, he ido a lugares donde he predicado acerca de esto y no me han vuelto a invitar. Y bueno, no cierran la voz a un ser humano, cierran la voz del Espíritu Santo a sus conciencias. ¿Y qué ve uno en esos lugares? Mundanalidad. En esas iglesias. Como en otras iglesias, abren el corazón. Hermano, gracias. Gracias porque no habíamos escuchado un mensaje de estos. Hermanos queridos, aquí dice que no podemos esperar que todos nos den un abrazo. No podemos esperar el aprecio de todos. No lo hicieron con el Señor, lo van a hacer con nosotros. A los suyos vino y los suyos le rechazaron, porque les hablaba y les predicaba la verdad, antes que crujían los dientes e intentaban matarlo. Pregunto, ¿qué nos espera a nosotros por predicar la verdad? Aquí lo acabamos de leer. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. ¿Quiénes? Los que no tienen el Espíritu de Dios. Los que no son guiados por Dios son los que se levantarán contra el mensaje de Dios. Versículo 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y hermanos, estamos viendo eso hoy. Como aún líderes de nuestra iglesia están hablando lo que la palabra no afirma, no dice, cambian. Y hay un mensaje dividido aún dentro del pueblo de Dios. ¡Qué locura! Cuando Dios nos ha dado un mensaje tan completo. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer a Dios y porque no recibimos el mensaje completo a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Por eso el remanente que quedará porque será fiel a los mandamientos de Dios y retendrá el testimonio de Jesucristo. La verdad completa para estos últimos días. Pero muchos rechazan la verdad porque quieren aceptarla a medias y predicarla a medias. Y hermanos, Dios nos ha puesto dentro de este pueblo, dentro de esta iglesia,
para que podamos despertar a miles. Si tú estás escuchando este mensaje, este llamado, y con esto quiero ir cerrando, es porque Dios no quiere que tú y yo seamos engañados. Seremos engañados si permanecemos en la ignorancia voluntaria, que es pecado delante de Dios con tanta luz y los libros empolvándose. Preferimos gastar el dinero en las cosas perecederas de este mundo que comprar el pan, que comprar el alimento espiritual que Dios ha provisto a través de los testimonios para los últimos días y en especial la palabra de Dios, que ni se abre muchas veces. Y si se abre es como para cumplirle a Dios. Parece que parece que Dios necesitara que nosotros, porque solamente estudiamos la Biblia como para calmar la conciencia, pero no meditamos, no nos apropiamos de ella para nuestra vida. Y por eso nuestras vidas siguen siendo igual de hace 2, 3, 5 años atrás. No hay un cambio verdadero. Hermano, busca a Dios cada mañana, cada día, conságrate a Él. No porque Él necesite que usted lo haga, sino porque nosotros necesitamos de Él para permanecer firmes y fieles cada día en este mensaje solemne. Y termina diciendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que está haciendo el enemigo, queridos. Como no tenemos la verdad, porque no estudiamos la verdad, porque no recibimos la verdad aun cuando la escuchamos, entonces dice aquí que la maldad finalmente se alberga en mi corazón y esa maldad hace que mi corazón se enfríe. Por eso no me gusta ya las cosas espirituales, no hay tiempo para Dios, me canso fácilmente. Llego tarde a los cultos de adoración. El sábado para mí ya no es, lo recibo cuando yo quiera. Hago con el sábado lo que yo quiera. Y durante la semana, imagínense, si el sábado lo tenemos muchas veces como lo tenemos, imagínense en la semana cómo será nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque el corazón está frío. El corazón se ha enfriado porque le hemos dado cabida al mal, al pecado, a los deseos de este mundo. Y eso ha oscurecido nuestra conciencia para que no percibamos la luz de la verdad. Pero aquí viene el llamado de Dios en esta mañana, queridos, para ti y para mí. Y yo deseo que tú y yo seamos dentro de ese grupo. Versículo 13, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Y en qué debe de perseverar? Ahí está el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino. ¿Cómo lo llama aquí el apóstol? El evangelio del reino. Allá Juan lo llama el evangelio eterno. Es lo mismo. ¿Por qué del reino? Porque va a determinar quiénes formarán parte del reino que el Señor va a establecer en los cielos. Son los que serán, hermanos, herederos de ese reino. Esos saldrán de la gran obra del juicio final. Dios está determinando a través del juicio investigador quiénes serán herederos de ese reino. Cualquiera no podrá entrar. Si no, ¿para qué juicio? Entre cualquiera, solo el que diga creer en Dios. Pero la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando nosotros contenemos y miramos y analizamos como lo vamos a hacer esta semana, en este mensaje de los 3 ángeles está resumida la voluntad de Dios para estos últimos días, lo que Dios va a pedir y de la manera en que Dios nos va a probar para determinar si somos fieles o no somos fieles para ese reino que el Señor quiere llevarnos. Y será predicado el evangelio de este reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿No es lo mismo que dice Apocalipsis 6? Este evangelio es para predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero aquí añade algo importante. De esto depende la terminación de toda la obra en favor de la humanidad para que el fin venga sobre este mundo.
¿Queremos que Jesús venga pronto? ¿Queremos estar preparados, hermanos? Es el tiempo de atender al último llamado de Dios para oírlo, para entenderlo, para recibirlo en mi vida y para predicarlo al mundo que lo desconoce. Por eso, queridos, por eso quiero terminar con este pasaje del libro Evangelismo, página 93, y quiero hacerte un llamado en el nombre del Señor. Quiero orar por ti y ora tú por mí, para que Dios nos ayude a vivir la experiencia de este mensaje, a recibirlo, a aceptarlo, a estudiarlo, a profundizarlo y a practicarlo para testimonio a quienes me rodean. Esto determinará la historia final de este mundo para tu vida, para la mía y para la de todos los que me rodean. Escucha lo que dice aquí. Una obra de mayor importancia ha sido confiada. ¿A quién ha sido confiada? Al pueblo de Dios, al pueblo adventista, a la iglesia adventista que Dios levantó, a ese pueblo, a esa iglesia militante. ¿Cuál es la obra que él ha encomendado? Escucha. Proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Ninguna, escucha, hermano. No hablo con argumentos humanos, son argumentos que están escritos. Hay un escrito, está detrás de todo lo que yo he dicho. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Las verdades más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a este cometido, a este llamado. Oremos para que Dios nos ayude, hermanos, para que Dios nos ayude a recibir este llamado primero en nuestros corazones y poder cumplir con esta solemne responsabilidad de preparar al mundo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a través de este último llamado de Dios en el mensaje del Evangelio eterno. Oremos. Padre, gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Señor, vienen grandes cambios en este mundo y el cumplimiento de este solemne mensaje y llamado está a las puertas y estamos viendo los resultados. Señor, ayúdanos a despertar. Ayúdanos a comprender en esta semana qué es lo que tú quieres ver en nuestra vida y cuál es la verdadera preparación para enfrentar los eventos finales que darán como fin a tu obra en el santuario celestial en favor de la humanidad, a través de la cual se decidirá el destino final de todos. Oramos, Señor, por todos esos pedidos que han sido colocados allí. Solo tú conoces la condición de ellos, enfermedad física, enfermedad espiritual, desaliento. Obra en cada caso en particular que tú los conoces por nombre propio. Toca sus vidas, restaura sus cuerpos, no para que sigamos sirviéndole al mundo, sino para que nos consagremos realmente a ti en espíritu, mente y cuerpo, y podamos terminar la obra que un día nos encomendaste y para la que nos llamaste, y podamos ser fieles aún hasta la muerte si es necesario, porque Cristo viene pronto para llevarnos a ese reino eterno. En tus manos coloco a cada persona que ha de oír este mensaje, que lo está escuchando. Bendícelo, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu y ayúdanos para cada día permanecer en la experiencia de este mensaje y finalmente ser de aquellos vencedores por la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén y amén.